18ª Jornadas Académicas y 7º Congreso Colombiano de Contratación Pública. El Estado en tiempos de crisis. Ponencia: la adecuación del contrato con recursos públicos a la realidad actual. Por el magistrado de la Corte Constitucional y catedrático Jorge Enrique Ibáñez Najar. Los tiempos actuales nos invitan a reflexionar sobre el papel del Estado y especialmente el papel del Estado en tiempos de crisis. Ese es el tema que nos convoca a estas jornadas de contratación que organiza la Universidad de los Andes y sobre el cual, gran tema, vamos a trabajar de una manera dinámica y activa con la participación de todos y cada uno de ustedes, bajo la orientación de la universidad y de la entidad pública Colombia Compra Eficiente. Bienvenidos a estas jornadas de contratación. La problemática. En estos tiempos de crisis, cuando quiera que el Estado requiere una actividad especial en relación con ella y al mismo tiempo los particulares demandan reenfocar, revisar y por supuesto replantear todas sus actividades, es necesario a partir de ahí revisar cuál debe ser el papel del Estado en tiempos de crisis y cuál debe ser el papel del Estado en este instante en la crisis que acabamos de vivir o que estamos viviendo y que requiere además unas respuestas para la post-crisis, para el post-COVID-19, pero que nos deje unas lecciones a partir de ahí de lo que va a suceder más adelante con otras crisis que ya están anunciadas no solamente para Colombia, para el universo entero. Crisis relacionadas con factores de la naturaleza, por lo tanto, desastres naturales. Crisis relacionadas con el cambio climático, sea por enfriamiento, pero por sobre todo calentamiento global, que obligan a que tengamos que replantear temas de contratación en función de las necesidades de agua, de aire y al mismo tiempo de infraestructura. ¿Cuál será la infraestructura requerida para atender a las necesidades de la comunidad en los próximos años? ¿Cómo debe ser la contratación estatal para atender la satisfacción de bienes básicos, de bienes públicos como el agua potable? Al mismo tiempo, el saneamiento básico, la energía y adicionalmente todos los demás servicios públicos domiciliarios que requieren de la provisión de bienes y servicios y que por lo tanto demandan especialmente de las entidades focalizadas en el manejo de los recursos de origen público para atender a las necesidades de la comunidad. Esos son los temas a los que los invito con el propósito de trabajar en este panel justamente sobre la actividad relacionada con tanto la actividad estatal como, ojo, la actividad de los particulares que manejan recursos públicos. En este espacio los vamos a invitar a trabajar a todos, conjuntamente con mis compañeros de panel, en la presentación y desarrollo de un gran tema. Es la contratación pública en tiempos de crisis y en perspectivas de las crisis futuras. Ese será nuestro gran tema, sobre el cual hay necesidad, a partir de ahí, de plantear unos subtemas. Primero, si debemos continuar con la contratación estatal o debemos dar el paso hacia la contratación pública. Segundo, cómo debemos resolver los problemas actuales relacionados con crisis, especialmente de pandemia, pero cuáles van a ser los mecanismos para afrontar las crisis futuras, las crisis de los años por venir, las crisis que tendremos frente a desastres naturales o las que se relacionan especialmente con el cambio climático. Cómo debemos afrontar el futuro y cómo debemos aproximarnos al futuro previendo, precaviendo y al mismo tiempo trabajando en función de garantizar instrumentos normativos y gestión pública adecuada para atender las crisis. Antecedentes y conceptos. Colombia ha atravesado por una grave crisis que constituye sin ambages una calamidad pública. No estamos preparados, no obstante que hay literatura suficiente, no de ahora, de hace muchísimos años, acerca de lo que es una pandemia o de graves circunstancias que obligan a parar un país, a parar a toda la humanidad inclusive, o por lo menos a un continente o a varios continentes en muchas de sus actividades. No tuvimos en cuenta, nadie lo pensó, o por lo menos la gran mayoría no lo hizo, de qué pasó con las grandes pandemias como la peste negra, porque nos pareció que eso era muy viejo y que eso no volvería a presentarse jamás. Pero tampoco miramos hace apenas un siglo, cuando ocurrió nada más y nada menos que la gripe española,
en las postrimerías de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Tal vez pasó desapercibido porque al mismo tiempo que estaba terminando la guerra, con los desastres que ello nos generó a toda la humanidad, pero especialmente a Europa, por una parte, y la caída de los grandes imperios que todavía perduraban hasta comienzos del siglo XX, tal vez pudo haber pasado desapercibida la gripe española, que de acuerdo con la literatura más reciente, probablemente nos dejó entre 50 y 100 millones de víctimas. Billones de víctimas mortales, sin perjuicio de otras víctimas que pudieron haber generado como consecuencia de esa grave gripe española. Pero esa gripe española nos enseñó que no solamente se presentó para un periodo corto, finales de 1917, sino que perduró entre 1918, 1919 y comienzos de 1920, y que también tuvo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto picos, y que por lo tanto produjo una grave afectación, no solamente humanitaria, sino una grave crisis económica para toda Europa y que produjo unos efectos, entre otras cosas, de carácter mundial. Esa grave crisis de carácter económico, esa grave crisis humanitaria está desarrollada, impresa y explicada, y recientemente los libros antes de la pandemia del COVID-19 nos la explicaron a todos. Y por lo tanto sabíamos qué podría pasar si se presentaba una pandemia como la que ocurrió a comienzos del siglo XX. Pero también, no solamente hay que remontarnos a los anteriores episodios como el de la gripe española, habría que mirar los episodios más recientes en materia de salubridad pública de lo que sucedió con el ébola o de lo que sucedió con otras crisis y pandemias que se presentaron especialmente en los años 90 en África y adicionalmente en algunas latitudes de Asia y en Sudamérica. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvimos preparados para afrontarlas? Ese es un interrogante que nos queda. Pero a partir de ese interrogante, la pregunta que nos formulamos es: ¿y qué pasará con las crisis que vienen? ¿Cómo tenemos que afrontarlas? Porque, así como no estábamos preparados, el año pasado, en el año 2020, inmediatamente se produjo el primer efecto en Colombia. Al poco tiempo declaramos la crisis sanitaria, pero después de la crisis sanitaria declaramos el estado de emergencia. Y no solamente declaramos un estado de emergencia, declaramos 2 estados de emergencia y se produjeron 115 decretos que el gobierno además sometió al examen y el escrutinio del juez constitucional y que él revisó en esa época el año pasado, en el año 2020. Y ahí están los decretos. ¿Resolvieron la crisis? Ahora le corresponde a toda la sociedad civil colombiana verificar si esos estados de excepción declarados el año pasado, en estricto sentido el estado de emergencia por razones económicas, sociales, ecológicas y que constituyeron una grave calamidad pública, nos permitieron contar con instrumentos para resolver esa crisis o no. Y ese es un examen que debemos hacer. Pero como eso es del corto plazo y todavía vivimos los efectos de la pandemia y tendremos luego que revisar los efectos de la pospandemia, todavía no sabemos si vendrá el cuarto pico, si es que ya no está, o si vendrá el quinto pico, nos obliga a repensar si los instrumentos normativos, por ejemplo en materia de contratación pública o al menos en contratación estatal, nos permiten afrontar en lo sucesivo las grandes crisis que se avecinan cuando vengan las demás situaciones que ya están previstas desde todos los ángulos, tanto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, social, ecológico, derivadas de otros problemas. ¿Cuáles problemas? En primer lugar, los problemas relacionados con los desastres naturales. No en vano hemos visto cómo todos estos días, no solamente en Colombia, sino en buena parte de América y al mismo tiempo en Asia y en buena parte de África, se están presentando fenómenos naturales que generan un impacto en las sociedades. Pero adicionalmente, además de los efectos que resultan de los desastres naturales, sin perjuicio de los movimientos sísmicos, también podremos tener algunos efectos con motivo, como sucedió hace ya varios años, de movimientos vulcanológicos o de circunstancias derivadas como el fenómeno de la Niña o del fenómeno del Niño, que son expresiones del cambio climático que nos afectan de manera reciente. Hacia el futuro, además de los efectos de los desastres naturales, el gran problema que ya estamos viviendo todos es el del cambio climático. Ese es el papel que tiene que trabajar el Estado para proveer, precaver, primero que todo, prevenir y al mismo tiempo, de una vez,
tener los instrumentos jurídicos necesarios que le permitan, en función de esas nuevas necesidades que hoy parecen no tener ningún problema, cómo vamos a resolver hacia el futuro esas necesidades de agua potable, al mismo tiempo aire puro y al mismo tiempo la provisión igualmente de otros elementos como energía. Ojalá que esas crisis no se presenten. Lo único inevitable son los fenómenos naturales. Lo único inevitable es el cambio climático, pero se puede menguar los efectos de esas crisis si tenemos gobiernos que desde ya estén pensando cómo resolver o cómo prevenir y cómo resolver esas crisis. Esos son temas que adicionalmente no se pueden manejar solo pensando localmente, hay que pensar internacionalmente. Los grandes problemas requieren unas soluciones universales y por lo tanto un tratamiento internacional. Pero mientras tanto tenemos que empezar a abordarlos desde nuestras localidades, desde nuestras parroquias, si se puede llamar así, desde nuestros distritos, desde nuestros municipios, desde nuestros departamentos y desde la nación completa, con gobernantes que tengan una previsión hacia el futuro, con administradores públicos que sepan cómo manejar herramientas que desde ya tenemos que confeccionar para situaciones en crisis que no serán recurrentes cada 100 años, sino que serán recurrentes cada 10 años y donde a su turno viviremos en permanente crisis. Esa es la invitación. ¿Cómo debemos afrontarlo? Bienvenidos a los estados en crisis. Pero las crisis no solamente son derivadas de los fenómenos naturales, inclusive del cambio climático. Las crisis que pensábamos que podrían llegar más adelante se están presentando ahora. Son las crisis del presente que requieren respuestas inmediatas. Es más, eran las crisis represadas. Colombia, a manera de ejemplo, y quiero que lo tengamos muy presente, llegó tarde al siglo XX. Por estar todavía imbuidos en los problemas de las crisis políticas, no resolvimos nuestras crisis económicas y no resolvimos nuestras crisis sociales. Por eso digo, llegamos tarde al siglo XX. Y solo en 1990 logramos empezar a trabajar en la construcción y en la expedición de la Constitución de 1991, respuesta con la cual finalmente entramos al siglo XX. O sea, al siglo XX entró Colombia un siglo después, frente a los demás que entraron en el momento oportuno. Y por eso, ahí es donde digo, represamos los graves problemas sociales, económicos y culturales. Y lo poco que hemos podido hacer en estos 3 años de Constitución, pues no lo hemos podido hacer suficientemente, porque además quedaron algunos vacíos normativos en la Constitución que obligaron a hacer reformas. Llevamos 56 reformas a la Constitución. Y ahora no estamos satisfechos, porque ahora tenemos otra grave crisis que se nos presentó entre 1962, que se ahondó en 1984 para acá y que luego se profundizó en los años 90 y va todavía sin solución. Colombia tiene un grave conflicto que no ha logrado resolver. Por eso no hemos llegado al posconflicto hasta que no resolvamos el conflicto. Y todos los días se nos van presentando más y más problemas de carácter social y más problemas de carácter económico. Y en ese sentido, hoy todo el mundo está esperando unas respuestas, no solamente del Estado, sino de los particulares, para una crisis que está represada y que se refleja mejor en las protestas sociales, que se reflejan en la indignación de la comunidad por no encontrar, además, frente a una crisis como la de la pandemia, ahora, no encontrar antes y después o durante la pandemia las respuestas a la satisfacción de sus propias necesidades. Esa es Colombia en ebullición hoy, en el año 2021. Las graves crisis económicas y sociales nos están haciendo temblar al mundo y por esa razón obligan a gobernantes, a jueces, a administradores públicos y privados a repensar los modelos de Estado. Con criterios globales, sí. Con criterios hemisféricos, también. Con criterios nacionales, con mayor razón. Pero en este instante, una gran transformación institucional está demandando la sociedad para obtener respuestas para la satisfacción, repito, de sus necesidades. Las grandes crisis económicas, sociales y culturales y que demandan la respuesta de todos nosotros, pero especialmente del Estado. ¿Cuáles son las reglas con las cuales tenemos que afrontarlas? Ahí la necesidad de modificar
los estatutos básicos, entre ellos los de contratación. Porque con los sistemas que actualmente tenemos, definitivamente no vamos a lograr de una manera dinámica, activa, solucionar los problemas de la comunidad. Análisis y planteamiento. Cuando abordamos el gran tema de la contratación estatal y o la contratación pública frente a un Estado en tiempos de crisis, debemos abordar a su turno de manera muy particular el primer gran subtema: contratación pública o contratación estatal. En este tema, los distintos usuarios, especialmente de los recursos públicos, demandan una actividad integral de todos aquellos que administran, primero que todo recaudan y luego destinan los recursos públicos para la atención de distintas necesidades, en las cuales el Estado provee de bienes y servicios o a través de agentes privados con cargo a recursos públicos provee bienes y servicios para atender dichas necesidades. Entonces, el primer tema es: debemos continuar trabajando con un esquema de contratación estatal, esto es, unos instrumentos normativos y unos instrumentos de gestión que solo se refieran a el manejo de los contratos que celebran entidades públicas, esto es, en el caso colombiano, de aquellas que integran la administración nacional y de aquellas otras que integran la administración territorial, los departamentos, los municipios, los distritos, las áreas metropolitanas, las entidades descentralizadas de uno y otro nivel, que es a lo que siempre apuntamos cada vez que hablamos de contratación estatal. O, teniendo presente que hay unos recursos de origen público muy amplios que manejan también otros actores importantes en la actividad estatal y en la actividad pública no estatal, si debemos trabajar igualmente teniendo en cuenta a esos otros actores para recoger con cargo a esos recursos unas reglas que nos permitan involucrarnos en los procesos de, primero que todo, selección, de contratación y de ejecución a través de contratos públicos no estatales que permitan a través de ellos poder garantizar la ejecución de tales recursos con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad, por una parte. Por la otra, atender a la satisfacción de las necesidades de la comunidad no solamente implica esperar del Estado o de agentes privados que administren recursos públicos la satisfacción de necesidades. Se requiere que principalmente los particulares lo hagan. Pero ¿acaso los particulares no están sujetos igualmente a reglas que, en términos de concurrencia y de libre competencia, garanticen cumplir igualmente unas reglas de derecho público? Y ese es uno de los grandes temas que obligan a repensar si debemos tener una contratación pública o solamente continuar con una contratación estatal. La invitación es a que trabajemos en función de pensar, de reflexionar y de interrogarnos acerca de la necesidad de contar, como lo han hecho los países que integran hoy la Unión Europea, bajo directrices de los órganos de la comunidad, para que trabajemos con una orientación distinta, encaminada a fortalecer la contratación en función de reglas de contratación pública, porque lo público no solamente es lo estatal. Hay situaciones, hay actuaciones, hay gestiones y hay recursos que se involucran de carácter público que no necesariamente están incorporados en los presupuestos públicos, ni en el presupuesto general de la nación, ni en los presupuestos departamentales, distritales y municipales. Verbigracia, la ingente cantidad de recursos de origen público que arbitran, administran y destinan, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, las cámaras de comercio, los fondos privados que recogen recursos públicos. ¿Acaso ellos no deben ser destinatarios de reglas de derecho público para que también se les apliquen no solamente los principios de la contratación pública por tratarse del manejo de recursos públicos, sino unas reglas especiales de selección objetiva y de transparencia para garantía y efectividad del manejo de todos los recursos públicos? ¿Y acaso los particulares, que si bien es cierto, compran, adquieren y por lo tanto procesan materias primas para producir bienes y servicios que luego ofrecen en el mercado de bienes y servicios, no deben estar sujetos también a unas reglas especiales de transparencia y de concurrencia y de libre competencia en donde impere el principio del derecho público sin perjuicio de los intereses particulares? ¿Acaso no es conveniente en consecuencia trabajar con un esquema ampliamente distinto?
Esa es la primera invitación. De nada nos sirve tener regímenes especiales de carácter particular para grupos de entidades públicas de carácter estatal. Tenemos que trabajar hacia la unificación del régimen de contratación, pero en función de un solo interés común: las reglas del derecho público, que obliguen no solamente a incorporar lo estatal en lo público, sino también lo no estatal en lo público. Y ahí hay unos escenarios muy importantes para que los particulares participen y todos nos sintamos obligados a cumplirlas de manera tal que no solamente sean las entidades estatales. Hay problemas y fallas que se le imputan generalmente solo al Estado, pero hay que mirarlas también en los procesos de selección de los particulares, que en términos de libre competencia y de concurrencia deben tener unas mismas reglas para los procesos de selección. Y a eso los invito, para que ese gran primer tema lo abordemos en este panel con ese criterio crítico de si acaso nos debemos seguir quedando en lo que antiguamente llamábamos la contratación administrativa. Hemos dado un paso importante hacia la contratación estatal y si no es conveniente pasar de una vez, ya que lo hicimos, de la contratación estatal a la contratación pública. Enfoques totalmente distintos, pero necesarios de cara a resolver mañana los graves problemas que las crisis del futuro demandan de todos los actores en la actividad pública. Para entender lo que acabamos de señalar, los invito especialmente a los abogados, aunque tengamos en cuenta que en los procesos de construcción normativa de los estatutos de contratación, particularmente han participado activamente más los ingenieros, más los diseñadores y en algunos casos los economistas que los propios abogados. Pero tengamos en cuenta este escenario. En los primeros años del siglo XX, especialmente con profesores de las escuelas francesas y alemanas, en el caso de la escuela francesa, por ejemplo, con el profesor Gaston Yes, se empezó a trabajar en la estructuración de un régimen de contratación administrativa. Entendida la contratación administrativa como el régimen de contratación especial, con reglas especiales aplicables solo a los procesos de selección y como consecuencia de ellos a los procesos de contratación o la celebración de los contratos en los que era parte entidades que cumplían funciones de carácter administrativo, sujetas a reglas del derecho administrativo, con cláusulas en su época llamadas exorbitantes, que hoy llamamos cláusulas excepcionales al derecho común, pero en todo caso con reglas del derecho especial, especialmente de carácter administrativo, teniendo en cuenta la primacía de lo público y en particular lo estatal frente a la actividad de los particulares. De ahí la diferencia entre el régimen del derecho administrativo versus el régimen de contratación privada, sea de carácter civil o de carácter comercial. Y a partir de ahí empezamos a estructurar, en el caso colombiano, nuestros propios modelos de contratación. Verbigracia, reparemos el primer estatuto de contratación más reciente, a partir de 1912, digo más reciente, cuando empezamos a estructurar algunas reglas en el propio Código de Régimen Político y Municipal. Y más adelante, cuando dictamos un estatuto de contratación ya muy particular, a partir de 1964, conjuntamente con estatutos de presupuesto que iban de la mano. Y adicionalmente, con otros estatutos más recientes, como el Decreto Ley 222 de 1983, que antecedió a la expedición de la Ley 80 de 1993. Antes de los años 90, entonces, estatutos de contratación administrativa para señalar los procedimientos administrativos en la selección de los probables contratistas, las reglas para la celebración de los contratos, las reglas para la ejecución del contrato, las reglas para la liquidación de los contratos y algunas reglas para resolver las controversias que surgieran entre el contratante y la entidad y el contratista o los contratistas. Un régimen exclusivamente de derecho administrativo, y de ahí la diferencia entre los contratos llamados en esa época de derecho administrativo o contratos administrativos, sin perjuicio de unos contratos en los que participaba el Estado, pero que no se denominaban contratos de derecho administrativo, sino tenían una razón distinta. A partir de ahí, y bajo esa doble modalidad de contratos administrativos o contratos de derecho privado de la administración, a su turno, obligamos a trabajar o nos obligamos a trabajar en un modelo totalmente distinto. En esa época anterior, valga la pena tener presente que había distintos regímenes de contratación. Distintos regímenes de contratación inspirados en principios de especialidad o en principios orgánicos, o en algunos casos hablando de cada una de las entidades públicas del orden nacional o del orden territorial.
cosa curiosa, se acordarán algunos de ustedes, cada entidad pública tenía su propio régimen de contratación en atención a su propia misión o a su propio objetivo o a su propia finalidad, así como tenía igualmente su propio régimen de laboral o su propio régimen de seguridad social. En ese sentido teníamos una multiplicidad de regímenes de contratación administrativa. Y en el orden territorial igual, cada departamento, cada distrito, cada municipio tenía sus propias reglas de contratación administrativa. A partir de la Constitución de 1991, que tiene unos fundamentos sobre la actividad pública distintos a partir de la apertura económica, a partir de elementos que están en la Constitución sobre, por ejemplo, ya no monopolizar para el Estado determinadas actividades, desmonopolizar determinadas actividades que antiguamente fueron de carácter público para dejarlos al libre ejercicio de la actividad privada dentro de los principios de libertad económica y libre empresa y dentro de los principios de libre competencia económica o libre concurrencia, y adicionalmente trabajar con unos criterios distintos que nos permitan jugar en términos de trabajo público y privado con unas reglas diferentes. A partir de la apertura de la Constitución empezamos a trabajar con un modelo ya no de contratación para cada entidad, sino con un modelo de contratación estatal aplicable a partir de los principios a toda clase de entidades públicas, tanto del orden nacional como del orden territorial, y donde el contrato dejó de ser un contrato administrativo para convertirse en un contrato estatal, cualquiera que sea el régimen aplicable a cada uno de ellos, algunos regidos por normas especiales, otros, y la gran mayoría, regidos por el derecho privado en lo que se refiere a sus requisitos de existencia y validez, exceptuado el procedimiento para selección, y a su turno otros regidos común y corriente por normas del procedimiento de selección del derecho privado, sin perjuicio de unas modalidades especiales para el contrato estatal, principalmente derivadas de las actividades relacionadas con concesiones o con el manejo de hidrocarburos o con el manejo de temas relacionados con seguridad del Estado o seguridad nacional, que requieren unas características especiales. Pero ahí seguimos trabajando exclusivamente con contratos que ahora ya no llamamos de derecho administrativo o contratos administrativos, sino contratos estatales, independientemente, repito, del régimen jurídico aplicable. Pero en todo caso, todos contratos estatales. La siguiente fase, y es a la que los invito, es a que revisemos si debemos trabajar en función de un contrato público que no solamente involucra la actividad estatal para la selección de contratistas para el Estado, para las entidades públicas, sino que debe vincular con unas reglas comunes también a los particulares que arbitran, administran, perciben, invierten y gastan recursos públicos y que representan un porcentaje muy importante del PIB, del Producto Bruto Interno, y que son actores principales que solo lo son en tanto en cuanto administran justamente recursos públicos y que destinan en la celebración, mediante la celebración de contratos para la ejecución de esos recursos y la provisión de bienes y servicios. Y adicionalmente, no solamente reglas aplicables a las entidades públicas, sino reglas aplicables a cualquier particular que en circunstancias de concurrencia o de libre competencia obliga no solamente a manejar reglas de derecho privado, sino en función del interés público y sobre todo frente a lo público no estatal, a comportarse en igualdad de condiciones bajo reglas de derecho público que los obliguen a todos a trabajar en igualdad de condiciones para respetar esos principios que la Constitución trajo a partir de 1991. Libertad de empresa, libertad de concurrencia, libre competencia económica, igualdad de condiciones entre el Estado y los particulares, con la obligación de proveer los bienes y servicios a la comunidad para satisfacer sus necesidades. Esas son las diferencias notables entre la contratación administrativa, la contratación estatal y la contratación pública. Y para tiempos de crisis, sí que es importante involucrar a todos los actores. No podemos quedarnos solamente con unas entidades de carácter público que manejan apenas una parte de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad. Debemos trabajar hacia la uniformidad y hacia la convergencia entre las reglas del derecho público y las reglas del derecho privado en materia de contratación. Pero como todas son de carácter público,
Entonces, ya no solamente estatales, trabajemos hacia esa convergencia de lo público, incluyendo lo no estatal, para trabajar con un solo régimen unificado hacia la satisfacción de las necesidades, pero para el manejo de recursos escasos que nos permitan afrontar las crisis. De lo contrario, separados, no vamos a resolverlas y mucho menos vamos a prevenir o a precautelar lo que nos viene hacia el futuro, que son graves problemas que requieren el concurso, el comportamiento y, por supuesto, la concurrencia de actores públicos y privados bajo reglas comunes. Que inicie el debate. Planteada la problemática, los invito a que reflexionemos sobre 4 temas. Primero, el estatuto de contratación y o los estatutos de contratación requieren, en consecuencia, una reforma normativa o solamente una reforma en la gestión contractual. Segundo, siendo la contratación un instrumento para la ejecución del gasto público, necesitamos reformar los instrumentos relacionados con el presupuesto o los presupuestos públicos, porque no basta tener un buen mecanismo de contratación. Requerimos actualizar las normas orgánicas presupuestales. Y tercero, con ellas, a su turno, tenemos que modificar todo el esquema relacionado con planes y programas de desarrollo y a su turno los esquemas de la planeación que nos permitan contar con proyectos de largo plazo. Pongo un ejemplo. La contratación está hecha para trabajar en función de contratos de gran envergadura, pero el presupuesto está hecho actualmente para trabajar bajo sistemas de anualidad y a su turno, si acaso, con unas vigencias futuras que no exceden de 5 años. Y adicionalmente los planes de desarrollo son de 4 años y los grandes problemas requieren soluciones de largo plazo. Las grandes inversiones en infraestructura son de 40 años. Nos sirven esos instrumentos de presupuesto y de contratación y al mismo tiempo de planeación para resolver los problemas que estamos planteando de aquí al año 2050, al 2070 y al 2100. Y por último, la institucionalidad requerida para la gestión de la contratación estatal es la que contamos hoy o esa debe ser objeto de una profunda revisión por parte del aparato estatal. ¿Qué tenemos que contar institucionalmente para poder administrar la contratación, el presupuesto y la planeación? Y con ella los planes y los programas de desarrollo. Esos son los temas que quedan a consideración de ustedes. A continuación, se abre la discusión dándole la bienvenida a nuestros destacados panelistas y a todos los participantes que nos acompañan en la sede Caribe de Cartagena. También a quienes se conectan con nosotros virtualmente desde distintos lugares del país y el mundo. Muchas gracias y que inicie el debate.